los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora al Salmo capítulo 25, gloria al Señor, desde donde partiremos para la siguiente parte, gloria al Señor. Salmo capítulo 25, el versículo 8 al 10, leamos juntos. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Versículo 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Verso 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Gloria al Señor. Oremos. Padre que estás en el cielo, en esta hora estamos delante de tu presencia y queremos darte muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, de alabar, de bendecir y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por ser nuestro Dios, por concedernos la bendición de ser salvos, de haber sido encontrados por ti, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque tu infinita misericordia se desbordó a nuestro favor, oh Dios. Gracias por la iglesia, por el hogar, por la familia, por los recursos que pones en nuestras manos. Gracias, Señor, por cada bendición de la que disfrutamos a diario. Gracias al fiel cuidado tuyo para con nosotros. Ahora queremos poner, Dios mío, este momento en tus manos, en que tu palabra va a ser expuesta. Permite que esta palabra, Señor, una vez más provoque en nosotros resultados que traigan honor a la gloria de tu santo nombre. Que nuestros corazones estén dispuestos, receptivos, atentos, que nuestros corazones, Señor, puedan estar allí recibiendo el consejo de tu palabra, sembrándolo, esculpiéndolo dentro de tal manera, Señor, que sea provechoso para nuestra vida aquí en la tierra, pero también para la eternidad, oh Dios. Bendice cada persona, Señor. Tu Santo Espíritu se encargue de introducir estas verdades en el corazón, y tu mismo Espíritu Santo se encargue de proporcionar las habilidades a cada uno para poner en práctica tu santa palabra, Señor. Usa este instrumento, esta vasija de barro, y permite, Señor, que pueda ser sencillamente un canal de bendición a quien a ti te place usar. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, soberano Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Estuvimos hablando acerca de las decisiones, o mejor, iniciamos un tema que denominamos el peligro de las decisiones autónomas. Amén. Y nos basamos en Santiago capítulo 4, la porción que ya previamente leímos, porque queremos, hermanos, enfocarnos a lo largo de esta enseñanza bíblica en recordar que el creyente en Cristo no es un ser autónomo, que nosotros somos seres dependientes, que dependemos de Dios. Los creyentes lo concebimos de esa manera. Nosotros no somos autónomos, nosotros dependemos de Dios. Amén. Y que por lo tanto, hermanos, si no nos consideramos autónomos, nos resultará a nosotros vano correr tras la vida en nuestras propias fuerzas o con nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia voluntad. Es más bien entender y tener claro a lo largo de la enseñanza bíblica que vale la pena proyectar nuestro futuro en el Señor, con el Señor y para el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
tomamos también, estoy recapitulando un poco lo que hicimos la vez anterior, pero tomamos también, hermanos, el contexto del pasaje que está en Santiago capítulo 1 verso 1. No vamos a ir hasta allá, estoy sencillamente haciendo un recuento. Pero ese pasaje Santiago expresa y dice que él se considera siervo del Señor. Amén. Y que como él se considera un siervo de Dios, en la forma como él termina de escribir toda su carta de Santiago, nosotros podemos ver a ese hombre como que tiene en alto esa posición que Dios le ha dado. Él entiende que ese lugar en el que Dios lo ha puesto es un lugar de honor, es un lugar de privilegio. Amén. Y que sentirse siervo del Señor no es una esclavitud a la fuerza, sino que es más bien una esclavitud gozosa, como aquel siervo que nos narra por allá en el capítulo 25 del libro de Génesis, que no nos vamos a ir hasta allá, que una vez habiendo cumplido su servicio, el amo lo llama y le dice: bueno, ya puedes irte libre porque ya cumpliste tu tiempo. Y aquel siervo le dice a su amo: es que yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí voluntariamente en tu casa. Y entonces el protocolo que había que hacer es que el amo tomaba una lesna y horadaba la oreja de ese siervo, de tal manera que cuando el siervo salía a cualquier parte y alguien veía que ese siervo tenía su oreja horadada con una lesna, decía: ese hombre es un esclavo voluntario. Él no se quiso ir de la casa de su amo, se quiso quedar allí porque él consideró que su amo era un buen amo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos da a entender, hermanos, que habían amos buenos, bondadosos, que no esclavizaban a sus siervos como si fueran un objeto o una cosa útil, sino que más bien los veían como a un ser humano, parte de la familia, y les daban unas condiciones favorables para que se quedaran allí, tanto que les daban una esposa y les permitían tener una familia que viviera bajo la cobertura de esa casa y de ese amo. Gloria al Señor. Yo pienso, hermanos, que nosotros si tomamos esa ilustración o eso como base, podemos darnos el lujo, por decirlo de alguna manera, de decir que estamos bajo la cobertura de un amo bondadoso. El Señor es un amo bondadoso. Nos ha provisto de muchas cosas, alabado sea el Señor. No nos ha soltado, no nos ha abandonado, no nos ha dejado a la merced de la corriente de las circunstancias ni de la vida, sino que más bien a lo largo de nuestra existencia nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos ha cuidado, ha estado a la vanguardia de que no nos falte, alabado sea el Señor. Y en muchas situaciones difíciles y adversas que tal vez hayamos tenido que enfrentar y vivir, Él ha sido nuestro guardador. Nosotros podemos dar testimonio de eso, gloria al Señor. De manera que no queremos irnos libres, no queremos salirnos de esa cobertura. Nosotros como aquel esclavo de Génesis capítulo 25 podemos decir: es que no me quiero salir de la cobertura del Señor. Yo quiero ser un esclavo voluntario de Jesucristo, un esclavo voluntario de Dios. Yo quiero estar bajo la cobertura de ese amo que me ha dado vida, que me ha dado salud, que me ha dado una familia, que me ha dado un hogar, que me ha dado una casa, que me ha sostenido, que me ha vestido, porque nosotros nacimos en este mundo sin una prenda que ponernos, y Dios utilizó a nuestros padres o a quien haya querido utilizar para vestirnos. Alabado sea el Señor. Nada hemos traído a este mundo y nada nos habremos de llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Santiago se siente como ese esclavo, un esclavo voluntario. Yo quiero sentir ese honor de ser un siervo de Dios, de ser un siervo de Jesucristo. Y dijimos también, hermanos, dentro de esos contenidos, que los esclavos le deben obediencia absoluta a sus amos. Amén. Que le deben también humildad absoluta. Su conducta es una conducta humilde delante de sus amos.
también le deben una lealtad absoluta a sus amos. Gloria al Señor. Son leales, son fieles. Gloria al Señor. Y ese contexto o esa palabra nos ayuda a nosotros a direccionarnos y a pensar: si yo soy un esclavo de Cristo, si yo soy un siervo del Señor, si yo quiero vivir bajo la cobertura de ese amo, yo le debo una obediencia parcial o absoluta. Le debo una humildad parcial o absoluta. Le debo una lealtad parcial, no, absoluta. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos la gloria al Señor, hermanos. También, hermanos, mencionamos nosotros algunas definiciones, porque el tema nuestro es el peligro de las decisiones autónomas. Y definimos qué es un peligro. Y definiéndolo, dijimos que es una situación en que existe la posibilidad de que ocurra algo malo, de que ocurra un daño, de que haya un riesgo inminente de mal o de daño, de desgracia o de contratiempo. Eso es un peligro. Amén. Peligro de las decisiones autónomas. Ahora, hablamos de decisiones y dijimos que una decisión, o definimos la palabra decisión, y dijimos que decisión es el proceso mediante el cual elegimos un camino entre muchos. Entre varias alternativas optamos por una, decidimos, alabado sea el nombre del Señor. Se nos presentan varios caminos, pero tomamos la decisión: me voy por este o por este o por este. Eso es decidir, eso es tomar una decisión. Dijimos también que las distintas circunstancias de la vida nos empujan frecuentemente a tener que tomar decisiones. Algunas decisiones son de carácter relevante, son muy importantes. Mencionamos por lo menos dos. Una de ellas: es importante decidirnos por Cristo para poder ser salvos, porque fuera de Él no hay salvación y nuestra eternidad estaría en peligro. Gloria al Señor. Pero hay otra decisión trascendente en la vida, y es: ¿con quién me casaré? Amén. ¿Con quién voy a formar un hogar? ¿Con quién me voy a unir por el resto de mis días? Cuando no somos sabios en la toma de esa decisión, entonces encontramos un futuro oscuro, un futuro plagado de desencantos, de desengaño, de frustraciones, de amargura y de dolores. Y tendríamos muchos testimonios para contar. Amén. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero en la trayectoria del trabajo que uno atiende por años, ha tenido que sentarse a ver tanto hombres como mujeres que tomaron decisiones erradas en un momento de la vida. Con respecto a este punto que estamos hablando, se equivocaron de una manera gigante y ahora están en una situación bastante crítica, de dolor, de angustia, de abatimiento. Por eso, si usted tiene un hogar estable y bendecido, levante su mano y alabe al Señor. Y si está pensando en formar un hogar, no se decida precipitadamente. Piense bien y tenga en cuenta lo que estamos hablando a través del estudio bíblico. Ahora, hermanos, dijimos que íbamos a estudiar un poco acerca de las decisiones sensatas, porque hay decisiones sensatas y hay decisiones equivocadas, erradas. Amén. Las decisiones sensatas llevan ciertos componentes que los empezamos a desarrollar, y dijimos que íbamos a aplicar esos componentes, por lo menos algunos de los que yo pude entender. Esas decisiones sensatas llevan unos componentes que, cuando nosotros los tenemos en cuenta, seguramente a la hora de decidir vamos a saber decidir y vamos a saber elegir correctamente sin tener que estrellarnos en la vida. Gloria al Señor. Y que ese tipo de decisiones sensatas los íbamos a descubrir en el Salmo 119. Recuerda, el amado Salmo 119, gloria al Señor, donde se hace un elogio maravilloso a la palabra de Dios. Entonces, mencionamos cuatro ingredientes, digamos, o cuatro componentes de las decisiones sensatas. Número uno: sinceridad genuina. Amén.
tiene que haber franqueza con nosotros mismos y con Dios. Amén. Franqueza con nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero? ¿A qué le apunto? ¿Cómo me veo después de haber tomado esa decisión? ¿Qué va a pasar allí más adelante? Una vez que he decidido, entonces estoy sincerándome, amén. Y de acuerdo a esa sinceridad, yo empiezo también a mirar qué es lo conveniente, qué es lo correcto, qué es lo adecuado en el tema de mi decisión. Cuando hablamos de esa sinceridad genuina, dijimos que la franqueza no acepta la mentira. Se estrellan, si se encuentran se acaban. Amén. Porque existe una o existe la otra. Las dos no pueden estar viviendo en un mismo cuerpo, bajo un mismo techo. Gloria al Señor. La franqueza no acepta la mentira. La franqueza tampoco acepta el doble discurso. ¿Saben qué es el doble discurso? Que yo con mi boca digo una cosa, pero en el corazón estoy pensando hacer otra y decidir otra. Eso es un doble discurso. Y eso es un engaño, es una falacia. Y cuando nosotros o las personas acostumbran a tener un doble discurso, realmente se están engañando a ellas mismas. Están pretendiendo engañar a Dios, pero de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Alabado sea el Señor. La franqueza o esa sinceridad genuina no admite el fingimiento de ninguna manera. La sinceridad genuina es espontánea y los valores agregados que tiene se llaman honradez y sencillez. Amén. Esos son los valores agregados de la franqueza, sencillez. Recuerda, hermanos, cuando leímos allí en Santiago, gloria al Señor, recuerda la porción bíblica que la analizamos también, que cuando Santiago expresa y dice vamos ahora los que decís hoy, mañana iremos, haremos, traficaremos, ganaremos, y él dice pero es que nadie sabe lo que será mañana. Nosotros contamos con el minuto que estamos viviendo. No podemos contar con mañana, ni siquiera ni pasado mañana. Y les aclaré que en ningún momento la idea es que perdamos proyección. No es esa la idea. Que dejemos de planificar o que dejemos de proyectarnos. No es eso. Es que aprendamos a contar con Dios en todos nuestros proyectos. Alabado sea el Señor. Y entonces él hace una comparación de la vida. Dice que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece porque es como neblina. Es por ello que en lugar de hacer planes sin contar con Dios, aprendamos a decir permanentemente: si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Amén. Incline su cabeza y piense un momento en sus planes, en su vida, en sus proyectos. Y por lo menos aquí diga: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, si a Él le place. Si Él tiene en su perfecta voluntad ayudarme. Si a Él le parece bien, si eso está dentro de su plan, de su propósito, si eso hace parte de su programa, y si no, que no ocurra, que no se den las cosas, porque yo como esclavo de Cristo estoy sujeto a la absoluta obediencia de mi amo. Alabado sea el Señor. Sin embargo, el versículo 16, Santiago dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Amén. Él quiere decir que la persona que planea sin Dios, que decide sin Dios, que hace sus proyectos sin tener a Dios en cuenta, es un arrogante, es un soberbio, es un vanaglorioso, porque cree que se las sabe todas y que puede por sí solo manejarse y que puede por sí solo valerse de sus habilidades, de sus conocimientos, de su inteligencia, de su posición, de su apellido, de sus recursos.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios, mire hermanos, los recursos se pueden ir a pique así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. La salud se puede acabar en un minuto. Alabado sea el Señor. La vida se nos puede ir en un instante cuando no lo estamos planeando. Tal vez cuando nuestros proyectos y nuestros sueños están allí en todo su esplendor y los estamos contemplando como grandes, de repente se fue la vida y no se logró. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces dice que no debemos actuar ni con soberbia, ni con jactancia, ni con vanagloria. Y recordemos siempre esta expresión de Santiago: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Eso es contar con Dios, es contar con su aprobación, es pedir su dirección, es pedir su guianza, es pedir su asistencia, es saber que no estamos a la merced de nosotros mismos, que no estamos a la deriva de nuestros caprichos, que no estamos apoyados en nuestras opiniones, que hay un soporte más grande, que hay algo más estable y más firme, que es Dios el que puede realmente darnos el impulso para sacar ciertas cosas adelante o frenarnos y detenernos de por vida. Que Dios nos ayude a todos en esto. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. También dijimos que hay otro ingrediente que se llama reflexión prudente. Amén. Reflexión prudente. No vamos a ir al Salmo 119 porque estoy haciendo un repaso. Amén. Y dijimos que la reflexión prudente cuenta con el consejo, cuenta con la advertencia, cuenta con la experiencia. Amén. Y implica pensar detenidamente sobre algo, haciendo un análisis mental. Reflexionamos, meditamos, pensamos. Esa reflexión presupone inquirir, que es como investigar, escudriñar con diligencia y con cuidado sobre algo o sobre alguien antes de decidir, poniéndolo en consideración para luego tomar las decisiones respectivas. Amén. No son decisiones alocadas, no son decisiones precipitadas, no son decisiones emocionales, son decisiones reflexivas. Amén. Y analizamos en el Salmo 119 cuando el salmista escribe en el verso 15 y dice: en tus mandamientos meditaré. Y dijimos que meditar es como pensar, amén, masticar las ideas. Y él dice: yo voy a pensar en tus mandamientos. Los mandamientos son restrictivos, a veces nos dicen no, a veces nos dicen sí. También son directivos, nos guían, nos dirigen. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice: yo voy a meditar en tus mandamientos, y en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Voy a ser analítico, voy a pensar, voy a analizar de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tus caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso hace, hermanos, que Él empiece a tomar decisiones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero también nos quedaron dos aspectos pendientes, que es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. Entonces, hablamos de sinceridad genuina, de reflexión prudente, pero ahora hablaremos de una determinación resuelta. Para tomar decisiones no solamente necesitamos sinceridad o franqueza, no solamente necesitamos reflexión prudente, y la reflexión prudente siempre estará adherida a la palabra de Dios. También necesitamos determinación resuelta. Amén. Eso es, vamos a analizar esa parte. Cuando hablamos de una determinación resuelta, hacemos referencia a la resolución que se toma después de haber sido sinceros y después de haber sido reflexivos. Entonces hay una resolución que nos impulsa, que nos mueve a actuar conforme a nuestras convicciones.
Amén. Actuamos en coherencia con nuestras convicciones. Pero recuerde que esas convicciones no aparecieron de la nada. Esas convicciones no aparecieron mientras yo me acosté a dormir y me levanté. Esas convicciones aparecen después de ser sinceros y después de ser reflexivos, teniendo en cuenta el consejo, la advertencia, la experiencia y el mandamiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces es ahí cuando viene la determinación. Lo voy a hacer. Estoy decidido, alabado sea el Señor. Voy a actuar de acuerdo a esa convicción. Una convicción que ya está definida dentro de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Recordemos, mis amados hermanos, lo que la palabra nos habla con respecto a esto. Vamos al Salmo 119 y veamos esta experiencia en la vida del escritor del Salmo 119. Amén. Hay determinaciones en él. Quiero que las veamos. Versículo 34. Gloria al Señor. Leamos juntos, por favor. Verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Repita esa expresión: la cumpliré de todo corazón. ¿Estaba decidido o no? ¿Estaba determinado o no? Hubo una resolución en él. Gloria al Señor. Una determinación. Él dice: dame entendimiento, voy a guardar tu ley. Pero adicional a eso dice: la cumpliré de todo corazón. Eso habla, voy a cumplir sinceramente, voy a cumplir de todo corazón, voy a cumplir completamente, alabado sea el nombre del Señor, esa ley que Dios me da después de abrirme el entendimiento. Alabado sea el Señor. Versículo 144, gloria a Dios, de este Salmo 119. Justicia eterna son tus testimonios. Lean esa parte final conmigo. Dame entendimiento y viviré. Quiere decir, yo voy a definir mi estilo de vida de acuerdo a la luz que Dios me dé de cómo vivir. Amén. ¿Cómo voy a vivir? Gloria al Señor. Eso definirá mi estilo de vida. Veamos algo más. Versículo 32 de ese salmo. Gloria al Señor. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿A qué está dispuesto? A correr en pos de los mandamientos de Dios. Hoy pareciera como al contrario, hermanos. Dios tiene que andar corriendo detrás de nosotros para que no nos salgamos del redil. Amén. Tiene que estar corriendo detrás de nosotros para que no nos salgamos, para que no nos ausentemos, para que no nos vayamos. Pero al contrario, este hombre que tenía una comprensión de la voluntad de Dios y que había determinado guardar los mandamientos de Dios y hacer un estilo de vida coherente con lo que había recibido de Dios, él dice: por el camino de tus mandamientos correré. Me voy a apresurar, yo voy a ir corriendo detrás de esos mandamientos para no desenfocarme, para no perderme, para no irme en pos de lo que no aprovecha, para irme correctamente en la dirección que Dios quiere llevarme. Gloria al Señor. Versículo 112. Mi corazón, ¿lo tenemos? Estamos en el Salmo 119, verso 112, léalo conmigo. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Estaba determinado este hombre o no? Estaba determinado. Él estaba resuelto. Había hecho una resolución en su corazón y él dijo: de esto nadie me separa. Gloria al Señor. Es por ello que se atreve a decir: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Quiere decir, yo me di, yo me presté, alabado sea el Señor. Yo tuve esa disposición para cumplir los mandamientos de Dios. Una vez a la semana, una vez al mes, cuando estoy solamente en la iglesia, o cuando me salgo de la iglesia es otra historia. No, dice de continuo.
Eso quiere decir a renglón seguido, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y todos los años que Dios le hubiese dado de vida, él tenía ya esa determinación en su corazón de cumplir los mandamientos de Dios de continuo hasta el fin. Verso 115 dice: apartaos de mí, malignos, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Alabado sea el Señor. Y el verso 69, la parte B, dice: mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El verso 44 dice: guardaré tu ley para siempre y eternamente. Estos versículos, hermanos, posiblemente haya otros allí, pero estos versículos nos hablan de esa determinación, de esa decisión que él tenía en su corazón. Amén. La determinación es la acción de quien está definido. Una persona, una vez definida, actúa de acuerdo a eso que tiene definido en su corazón. Amén. Es la acción de quien está definido. Es la resolución de quien está dispuesto a actuar conforme a sus propias convicciones, a esas convicciones que ha sacado como conclusión después de haber estado en comunión con Dios, después de haber escudriñado su palabra, después de haberse enamorado de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de determinaciones resueltas, estamos hablando de convicciones, pero también estamos hablando de ánimo y de valor. Porque para poder ejecutar lo que hemos definido y lo que hemos determinado en el corazón, entonces hay que tener ánimo, hay que tener valor, hay que tener osadía, hay que tener fuerza, porque seguramente alguno no va a estar en acuerdo. Y cuando nosotros entendemos que vivimos para Dios, sabemos que hay un mundo hostil, ajeno a Dios. Sabemos que hay fuerza de las tinieblas, que el mismo infierno se levanta cuando nosotros queremos vivir delante de la presencia de Dios, honrándolo a Él y ejecutando su palabra. Y es ahí donde necesitamos estar llenos de valor, de vigor, de fuerza, de determinación, para poder no dejarnos doblegar frente a la influencia o a la amenaza que viene de afuera y que es hostil a lo que estamos decidiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos un momento en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay una palabra que ocurre con relativa frecuencia, y es la palabra denuedo. Amén. Denuedo. Veamos por lo menos unas 2 ocasiones. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, mis amados? Hechos, capítulo 4. Vamos a mirar un par de versículos. El versículo 13 dice: gloria al Señor. Hechos 4:13 les dije, ¿verdad? 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres como sin letras y como más del vulgo, ¿qué pasaba con los que sí tenían letras? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los reconocieron. Alabado el nombre del Señor. Porque después de que Pedro y Juan suben al templo y oran por un hombre que estaba allí a la puerta del templo pidiendo limosna, y el Señor lo levanta, entonces se viene allí como una avalancha de persecución contra la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo llevan a la cárcel. Y bueno, en fin, ocurren un montón de situaciones. Gloria al Señor. Y dice que la gente que estaba contraria a ellos veían el denuedo.
Es decir, veían el valor, la osadía, veían la determinación resuelta de estos hombres a continuar entregándose de lleno a la predicación del nombre de Jesucristo y a cumplir el mandamiento del Señor. Alabado sea Dios. El versículo 29 de ese mismo capítulo dice: ellos están orando porque se levanta allí una situación bastante difícil y ellos comienzan a orar. Y de verdad, hermanos, que en momentos de dificultad, de presión, de hostilidad, en situaciones adversas, nosotros recurrimos a la oración. ¿Y cuántos hemos visto la mano de Dios obrar? Dale un gloria a Dios por eso, hermanos. Si alguna vez Dios ha intervenido en sus circunstancias, alábelo. Si alguna vez ha visto la mano de Dios obrando en medio de una situación, alábelo, bendígalo, exáltelo. Porque tal vez no vino un hombre a socorrerlo, tal vez no vino un ángel a socorrerlo, tal vez no vino una entidad a socorrerlo, tal vez no vino su amigo, tal vez ni su pastor, pero el Señor se apareció, le dio la mano, lo sacó, lo levantó, puso sus pies sobre la roca, le dio un cántico nuevo y le bendijo, porque ese es el Señor. Alabado sea Dios. Y el Señor no siempre se vale del líder. El Señor no siempre se vale del que tiene ciertos conocimientos. El Señor no siempre se vale de los letrados. El Señor no siempre se vale de algunos que tengan cierta reputación o cierta posición en la sociedad. El Señor no siempre se vale de aquellos que se consideran ser grandes, útiles, necesarios y que sin ellos las cosas no pueden funcionar. Dios puede recoger a alguien que no sabe ni leer ni escribir y que es del vulgo y empezarlo a usar poderosamente para la gloria de su santo nombre. Nosotros esperamos un avivamiento. Esperamos un avivamiento. Antes del levantamiento de la iglesia, el Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias para atraer a muchos a Cristo. Y si usted no se deja usar, Dios usará al que está en la calle recogiendo basura. Lo salvará, lo cambiará, lo regenerará, lo transformará. A él hará de él un hombre nuevo y pondrá una palabra llena de poder en su boca para conquistar a otros para el reino de los cielos. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive, mi amado. Gloria al Señor. Y esta gente en situaciones difíciles, verso 29 de Hechos 4. Gloria al Señor. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos sabían a lo que estaban expuestos. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Leámoslo otra vez, hermanos. Ellos están orando. Esto no se lo están diciendo a nadie, se lo están diciendo a Dios. ¿Qué dicen ellos al Señor? Tal vez con lágrimas. Nosotros aquí no percibimos eso, pero tal vez con lágrimas, tal vez allí con aflicción le están diciendo, ¿cómo le dicen? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Las amenazas nos van a detener? No, concédenos, Señor, que con todo denuedo hablemos tu palabra, que con todo valor, que con todo ánimo, que con toda determinación, que con toda resolución nos levantemos y hablemos tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe algo precioso, hermanos? Cuando ellos no tenían muchos recursos, invocaron el nombre de Dios, oraron por denuedo, oraron por ánimo, por valor, por osadía, imploraron a Dios por determinaciones, y el Señor, ¿qué hizo? Los llenó con el fuego del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor, porque el fuego del Espíritu Santo cambia nuestra vida por dentro. Nos hace ver el panorama diferente, nos llena de valor. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Estamos diciendo, hermanos,
que otro ingrediente es la determinación resuelta para tomar decisiones. Si usted hace un estudio exhaustivo del libro de los Hechos de los Apóstoles, sin lugar a dudas se va a dar cuenta cómo ellos tomaron decisiones permanentemente, constantemente. Estaban expuestos a una gran presión, pero esa presión no los empujó en la dirección contraria. Al contrario, pudieron mantenerse determinados, definidos, convencidos de lo que tenían que hacer, porque el Espíritu Santo era el motor que los estaba impulsando. Por eso, mi amado hermano, pida una visitación del Espíritu Santo sobre su vida. Alabado sea el Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Quiero, hermanos, que veamos un momentito nuevamente en Santiago. Gloria al Señor. Pero veamos el capítulo 1. Gloria al Señor. Porque allí vamos a encontrar, gloria a Dios, que vamos a mirar la actitud contraria, ¿verdad? La diferente a una determinación. Dice el versículo 8: el hombre de doble ánimo. ¿Cómo es el de doble ánimo? El hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, no tiene resuelto en su corazón muchas cosas. No tiene definidos en su corazón y en su mente muchas cosas. Es inconstante. Un día piensa que debe ser por aquí y otro día piensa que debe ser por allá. Un día se levanta con ánimo para emprender las cosas y otro día vuelve y aterriza, ya no quiere saber de nada. Es inconstante, y dice, es inconstante en todos sus caminos, incluido el camino espiritual. Amén. Incluido el camino espiritual. El versículo 6, la segunda parte del verso 6, capítulo 1 de Santiago, dice: el que duda. Es inconstante porque duda, porque no tiene certeza, porque no tiene resoluciones, porque no está definido ni determinado. Dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La onda del mar se mueve dependiendo de la fuerza del viento sobre ella. Si hay un viento fuerte, esa ola se va a levantar muy alto, pero si el viento es suave, sencillamente va a ser una onda muy pequeña. Y dice el escritor que el que duda es semejante como la onda del mar. O sea, a veces tiene un impulso que se levanta y otras veces no tiene fuerza sino para hacer una pequeña onda allí a la orilla del mar. Alabado el nombre del Señor. ¿De qué depende esa ola, o de qué depende esa onda del mar? Depende del viento. Depende de una circunstancia que se llama viento, que la arrastra de una parte para otra según su fuerza y según su manera. Así es el que duda, así es el que tiene doble ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué dice el salmista con respecto a él? Y que nosotros podemos echar mano a esa palabra en el Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Está resuelto, está definido. No hay que averiguar más, no hay que investigar más. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueve, ese monte permanece para siempre. Quiero que veamos, hermanos, también allí en ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Santiago, en el capítulo 4, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 8 de ese capítulo 4 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y la parte final, léala, se la dejo. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Quiere decir que si el corazón está dividido,
Porque esa palabra doble ánimo en el original equivale a decir dos almas. Amén, dos almas, que la una piensa una cosa y la otra piensa otra. El problema es cuando esas dos almas están por dentro de una sola persona. Amén, porque no sabe decidirse, no sabe por dónde inclinarse, no sabe hacia dónde dirigirse. Entonces el apóstol lo ve, si nosotros lo tomamos desde el principio que venimos leyendo, el apóstol lo ve y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen el corazón. O sea, sean de una sola dirección, sean de una sola palabra, diríjanse en un solo propósito, apúntenle a una sola cosa, no divaguen, alabado sea el Señor, no dependan de las circunstancias como las ondas del mar, defínanse, alabado sea el nombre del Señor. Es lo que Él está pretendiendo decir, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es por ello que en el versículo 4 Él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera o que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. O sea, hay que tener una sola dirección. Amén. La persona más afectada en sí misma en la vida es aquella que no sabe para dónde va. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Amén. Si yo no sé para dónde voy, yo puedo irme a la terminal aérea o puedo irme al terminal terrestre y irme para donde alguien se me acerque y me diga: camine para allí, porque no tengo claro para dónde voy. No sé para dónde voy, alabado sea el Señor. Pero si yo tengo definido y tengo mi boleto en la mano, no, por favor, no me diga para dónde tengo que ir. Yo sé para dónde voy, yo sé a dónde me dirijo, yo sé cuál es mi ruta. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios, damos alabanza al Señor, hermanos, damos alabanza al Señor. No podemos tener el corazón dividido como Israel, mis amados hermanos. Israel, Dios lo sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, y es el hecho más poderoso que se resalta en las escrituras acerca de Israel. Amén. A Israel Dios le dio pan, los libró de muchos enemigos, les entregó territorios, hizo unas cosas extraordinarias con ellos, hermanos, que tiempo faltaría para contarlas en esta mañana. Pero el hecho más relevante que Dios les habla continua y permanentemente, por decirlo de alguna forma muy coloquial, les refriega en la cara todo el tiempo, es que yo soy padre de ustedes, porque yo los liberté de la opresión de Egipto. Fui yo quien los liberé, fui yo quien los saqué de esas cadenas. Nadie los podía haber liberado, nadie hubiera podido hacer los hechos poderosos que yo hice con ustedes. Fui yo el que lo hice, alabado sea Dios. Pero ellos iban por el desierto reconociendo ese hecho, esa obra poderosa de Dios, dirigiéndose a la tierra prometida, porque Dios no los sacó a la merced de nada, sin ninguna promesa. Dios en su misericordia no solo los libró, sino que les hizo una promesa de llevarlos a una tierra que sería la tierra de su heredad, y de la heredad de su prole, de la heredad de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios. Pero ellos iban rumbo a Canaán, rumbo a la tierra prometida, pero mirando hacia atrás. Amén. Iban para allá, pero eventualmente miraban atrás. Amén. Se nos quedó Egipto. Amén. Se nos quedaron los ajos, se nos quedaron las cebollas, se nos quedaron algunas cosas en Egipto. Y a veces se portaron tan mal con el hombre que Dios puso al frente de ellos, que ellos le hablaron de manera agresiva y de manera incorrecta, y le dijeron: es que no había cosas en Egipto que nos trae aquí literal a matarnos en un desierto. Alabado sea el Señor. Ese es el corazón de los israelitas, pero ese es el corazón nuestro también si no lo cuidamos. Ese es nuestro corazón si no lo cuidamos. Usted no diga: uy, no, qué hebreos tan malos, es que esa gente sí terrible.
Amén. Por lo menos ellos no tenían Biblia, no tenían las escrituras, no tenían pastores, no tenían profetas, no tenían iglesia, no tenían un templo. Cuando salieron, alabado sea el Señor, nosotros tenemos pastores, tenemos afiliación a una misión, estamos sirviéndole a Dios, tenemos la palabra, los sagrados escritos, tenemos maestros, tenemos quienes nos enseñan y vamos para el cielo, pero mirando al mundo. Amén, amén, amén. Ellos querían entrar a Canaán, ajos, cebollas, becerro de oro y toda esa cosa. Y el Señor les dice: no, porque es que esa tierra es una tierra deleitable. Ustedes no necesitan nada de eso. Es una tierra que fluye leche y miel, y yo se la prometí a ustedes y se la voy a dar. Alabado sea Dios. ¿Cuántos seguimos confiando en las promesas del Señor? ¿Vamos para dónde, hermanos? Nuestra vivencia aquí en la tierra no es solamente de nómadas, sin objetivos y sin razón para dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. Nuestro paso por la tierra no es un paso sin sentido, hermanos. Nuestro paso por la tierra tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos para la tierra de Canaán, vamos para el reino de los cielos, vamos para la Jerusalén celestial. Y el Señor puede venir ahora mismo, o puede venir en esta tarde, o puede venir en la noche, o cuando canten los gallos. No importa, lo que importa es que tengamos la maleta lista, así se tardara 1000 años más. Dale alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Ellos tenían su corazón dividido. Caminaban rumbo a Canaán, pero sus ojos y su corazón permanecían en Egipto todavía. Alabado sea el Señor. No estaban definidos, eran de doble ánimo. Alabado sea el Señor. No estaban decididos, como es la expresión que tenemos aquí. Gloria al Señor. Pero veamos algo más con respecto a esto. Ubiquemos a un personaje precioso de las Sagradas Escrituras. Ubiquemos a Daniel. Amén. Daniel, gloria al Señor. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel. Dice el verso 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Amén. Hay una expresión aquí: y Daniel propuso. Esa expresión propuso quiere decir estaba decidido, estaba determinado. Había una resolución dentro de él. Alabado sea el Señor. Es decir, no tenía ambigüedades. No había un doble ánimo. No tenía la cabeza un día pensando una cosa y otro día pensando otra. Un día resolviéndolo de una manera y otro día resolviéndolo de otra. Él sencillamente dijo: lo mío es lo mío, y lo mío es servir a Dios, y lo mío es vivir para Dios, y lo mío es honrar y glorificar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y como eso es lo mío y en eso estoy parado y en eso estoy decidido, entonces no voy a permitir que me doblegue. Aquí voy a estarme, alabado sea el Señor. Y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe? A Daniel le cambiaron su nombre. El nombre de hebreo de él era Daniel, que significa Dios es mi juez. Y cuando lo llevaron a Babilonia le pusieron Belsasar. Usted ya no se llamará más Daniel. Aquí no lo vamos a conocer por Daniel. Se va a llamar Belsasar. Y ¿cómo se llama? Una parte del nombre de Daniel, Belsasar. Bel hacía alusión a un dios pagano, y Belsasar quería decir que Dios, ese dios pagano con D minúscula, proteja su vida. Y él dijo: no, nada de eso. Me podrán cambiar el nombre, pero mi Dios no va a ser Bel. Mi Dios sigue siendo el Dios del cielo. Alabado sea el Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios.
Le cambiaron su entorno, porque hay gente que cambia de ciudad y cambia de convicciones. ¿Es así o no? Cambió de ciudad y cambió de convicciones. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Pero a Daniel lo cambiaron de país, lo cambiaron de cultura, le cambiaron el menú, le cambiaron el idioma, le cambiaron su nombre. Quisieron transformarlo por completo. Eso en lo externo, el entorno hostil que él enfrentó fue fuerte, pero con todo y eso, él se propuso no contaminarse. Sus convicciones las llevaba por dentro. Estaba determinado aquí y en Pakistán, a donde me toque ir. Decimos amén. Decimos amén a eso. Decimos amén a eso. O si usted se va para un país musulmán, se va a volver musulmán. O si se va para un país budista, se va a volver budista. O si se va a ir para otro país que no tema a Dios, entonces va a asumir la religión de ese país, la cultura y todas las cosas de ese país. No, hermano, si mi Dios nos lleva a algún otro rincón del mundo, sea para influenciar a otros con lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Daniel hubiera podido decir: bueno, pues aquí me tocó seguir la corriente, porque ni modo. Yo voy a aparecer aquí como mosco en leche, todos de una manera y yo diferente. Él hubiera podido tener esa excusa. Hubiera podido decir: bueno, no está tan malo porque todo el mundo lo hace, y como la mayoría lo hace, pues no es malo. A veces aplaudimos que lo que hace la mayoría está bien, y no siempre lo que hace la mayoría está bien. A veces la inmensa mayoría puede estar tremendamente equivocada. Alabado sea el nombre del Señor. Él hubiera podido decir: bueno, pues a mí me toca aquí obedecer al rey y sus órdenes, porque si no mi cabeza corre peligro. Pero no, él se mantuvo con su confianza en Dios, obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque tenía decisiones determinadas, resoluciones tomadas. Él sabía a quién le pertenecía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo más maravilloso, hermanos, lo más maravilloso es que Daniel pudo influenciar a sus compañeros. Amén. Pudo influenciar a sus amigos. Si nosotros adelantamos un poquito en el capítulo 3, encontramos que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes también les cambiaron el nombre, en una oportunidad hicieron allí los pusieron a prueba. Alabado sea el nombre del Señor. El rey levantó una estatua por insinuación de otros. Todo el mundo tenía que postrarse para adorar la estatua, y dice la palabra que los amigos de Daniel no se inclinaron ante esa estatua. Alabado sea el Señor. Y en el verso 14 él los llama y le dice: vengan para acá. Verso 14: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Y les amenaza: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Estaba retando a Sadrach, Mesach o Abednego, o al Dios del cielo? Estaba retando al Dios del cielo. Y nadie se mete con Dios y sale ganando. Con Dios es mejor estar de aliados. Es mejor estar de aliados. Alabado sea el Señor. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego, verso 16, respondieron. Ellos no dijeron: vamos a pensarlo, por favor, regálenos un par de días, regálenos una hora, y nosotros lo analizamos, lo pensamos y tomamos o decidimos o determinamos nuestra decisión en razón de lo que nos sea más favorable y conveniente. Sencillamente, en el acto
acto. Por eso dije que las decisiones sensatas conllevan consigo honradez, sencillez y espontaneidad. Gloria al Señor. Y entonces en el acto ellos dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice: ya usted sabe lo que nosotros vamos a responder, así que no pregunte. Ya usted sabe la respuesta que está en nuestra boca. Verso 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos, amén, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, o sea, si Dios no quiere librarnos y Él quiere que nos quememos allá chamuscados en el horno de fuego, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque sus convicciones, su compromiso y sus determinaciones superaban las circunstancias. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Alabado el nombre del Señor. No vamos a leer más la historia, pero ¿los libró Dios o no los libró? Dios es un Dios cargado de misericordia. La misericordia de Dios no la alcanzamos a comprender nosotros, hermanos. Va más allá de nuestra comprensión. Dios es rico en misericordia, alabado sea el Señor. Él sabe guardarnos, Él sabe sostenernos. Él sabe dar respuesta a las plegarias de nuestro corazón. Él sabe leer el idioma del corazón que otros no saben leer, alabado sea el Señor. Él sabe entender lo que hay allá dentro de nosotros. Él sabe conocernos. ¿Cómo no nos conocerá si es que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y nos dio la vida y nos permitió nacer? Él nos conoce perfectamente. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Este hombre, Daniel, había logrado ejercer una influencia sobre Sadrach, sobre Mesac y sobre Abednego. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, logró influenciar 4 imperios. Logró influenciar el imperio de Nabucodonosor, alabado sea el Señor. Logró influenciar el imperio de Belsasar, reyes todos de Babilonia. Logró influenciar el imperio de Darío. Logró influenciar el imperio de Ciro el persa, alabado sea el nombre del Señor. Este Daniel llegó muy joven a Babilonia y tal vez terminó su vida como un anciano, recibiendo algunas revelaciones relacionadas con nuestro tiempo y con nuestros días, y Dios le guardó y le protegió porque había un propósito de Dios con él. Si nosotros sabemos apegarnos al propósito de Dios, si sabemos decidir en armonía al propósito de Dios, no importa las circunstancias, Dios nos permitirá llevar a cabo su plan. Nos preservará, nos cercará, nos guardará, nos conducirá. No importa cuántos años pasen, pero habremos hecho el trabajo que Dios nos puso a hacer, y en eso estriba el éxito de la vida de una persona, en descubrir el programa para el cual Dios le dio vida y la puso sobre la tierra y la puso en un lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos alabanzas al Señor. Démosle toda la gloria a Dios. Démosle toda la gloria a Dios. Démosle toda la gloria a Dios. Daniel era un hombre determinado. Era un hombre decidido, alabado sea el Señor. No hizo componendas con nadie. No se vendió a nadie, ni por dinero, ni por fama, ni por fortuna, ni por lugar, ni por posición. Él tenía claro a quién le pertenecía, y en razón de esa claridad que tenía, mantuvo sus convicciones firmes y no negoció con nadie aquello que él creía que debía mantener firme dentro de su corazón. No claudicó en ningún momento. Alabado sea el Señor. Y vamos al último punto,
en esta mañana, gloria al Señor, de esos 4 que hemos propuesto, de las decisiones sensatas. Aparte de sinceridad genuina, aparte de reflexión prudente, aparte de determinación resuelta, necesitamos firmeza de carácter. Necesitamos firmeza de carácter. Amén. Gloria al Señor. Todo el Salmo 119 revela la firmeza en las convicciones del escritor de este precioso salmo. Él estaba seguro de aquello en lo que creía, no claudicó, expresa en cada porción, en cada parte, el fruto de su pensamiento, las decisiones que tenía por hacer. Lo que él dice es lo que creía y lo que practicaba. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Vamos al Salmo 119, gloria a Dios. Vamos al Salmo 119 un momento. Gloria al Señor, aleluya. Parémonos nuevamente en ese salmo y veamos por lo menos un par de versículos que los leímos la vez anterior, pero quiero que los retomemos. Verso 30, 119 verso 30, léanlo conmigo si son tan amables. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Dice escogí, o sea, decidí. Amén. Eso es tener carácter, inclinarse por una decisión tomada. Amén. Escogí. ¿Y qué fue lo que él escogió? El camino de la verdad. Y dice, he puesto tus juicios delante de mí. Y el versículo 173 también habla algo semejante. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Amén. O sea, me he decidido por ellos y los voy a hacer. Los voy a tomar a pecho y los voy a cumplir. Cuando hablamos de firmeza, estamos haciendo referencia a estabilidad. Amén. Estamos hablando en que podemos actuar sin vacilaciones, que podemos proceder sin titubeos. Amén. Y para eso no se puede ser flojo. No se puede ser pusilánime, no se puede ser medroso. Hay que poner la cara, mirar a los ojos, ponerse de frente y decir, esta es mi decisión. Amén. Claro, para que sea sensata hay que hacer el proceso que ya hemos venido diciendo, y si no será una decisión insensata. Y lastimosamente, mis amados hermanos, hoy la gente que practica el mal tiene una firmeza de carácter para hacer sus maldades. No se doblegan, no se doblegan tan fácilmente. Lo que enfrentaron o lo que se dispusieron a hacer, lo hacen así sea malo. Amén. Pero nosotros los cristianos, ¿cuánto nos hace falta esa firmeza misma de carácter? Amén, amén. Damos nuestro brazo a torcer muy fácilmente, sucumbimos muy fácilmente. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Las decisiones no pueden ser, cuando hay firmeza de carácter y es una decisión sensata, no pueden ser precipitadas, no pueden ser incoherentes con el propósito de Dios. Un carácter forjado en el temor de Dios entiende los propósitos de Dios y no se deja doblegar por las circunstancias. Amén. Yo quiero que veamos a un hombre de la Biblia, un precioso joven, maravilloso. Ojalá todos fueran así en las iglesias. Veamos a José. Amén. Vamos un momentito al capítulo 37. Mire, hay 14 capítulos del libro de Génesis que hablan de José. Eso es mucho, hermanos. Gloria al Señor, es suficiente. Es un reconocimiento especial que el Espíritu Santo hace a este hombre. Capítulo, ¿qué les dije? 37. Amén. Capítulo 37, gloria al Señor. Veamos un momento, hermanos, el carácter de José. Amén. Les dije que cuando hablamos de un carácter estable, hablamos de, cuando hablamos de firmeza de carácter, hablamos de estabilidad,
de que no hay titubeos, que no hay vacilaciones, y encontramos en José esa particularidad. Amén. Capítulo 37, gloria al Señor, hasta el capítulo 50 de Génesis. ¿Lo leemos todos? Capítulo 37 hasta el 50. Le dejo de tarea que lo lea en su casa, por favor. Amén. No lo vamos a hacer ahora porque el tiempo no nos da. Pero encontramos allí muchas cosas relacionadas con la vida de José y su reacción. Yo he detectado algunas y se las quiero compartir. Amén. En este capítulo 37, por ejemplo, José experimenta la prueba del menosprecio. Número 1, la prueba del menosprecio. Versículo 4, no quiero leer mucho porque el tiempo no me da, pero usted lo puede hacer. Dice el verso 4 del capítulo 37 de Génesis, refiriéndose a José: y viendo sus hermanos, o sea, los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? Le aborrecían. ¿Y qué más? Y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? La palabra es franca al decir las cosas. Ella no es condenada. Y si dice que lo aborrecían, era porque de verdad lo aborrecían. Amén. Aborrecían a José y no podían hablarle pacíficamente. Siempre que se dirigían a él, y eran sus hermanos, siempre que se dirigían a él, se dirigían con palabras fuertes, tal vez con ira, con rencor, tal vez con palabras violentas, palabras bruscas, porque dice que no le podían hablar pacíficamente. Él estaba enfrentando la prueba del menosprecio. ¿Alguna vez usted se ha sentido menospreciado por alguien? Bueno, gloria a Dios, unos poquitos, los demás no, y eso es bueno. Alabado sea el Señor. La prueba del menosprecio. Amén. Ahora mi pregunta es: cuando usted ha sido menospreciado, ¿qué siente? Dolor, soledad, incomprensión, tristeza. Y los famosos ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Alabado sea el Señor. Amén. Amén. A veces se es menospreciado por alguien de la familia. A veces es menospreciado por un jefe, por un compañero de trabajo. A veces es menospreciado por un patrón. Se es menospreciado por alguien, por el vecino, por alguien de la sociedad. Amén. Algunos sufren el menosprecio de su propia familia, de sus propios hijos. Hay hijos que menosprecian a sus padres. Hay padres que menosprecian a sus hijos. Pareciera que no, pero en el mundo nuestro pasa. Por eso, si usted tiene un padre que lo ama, mire, dance, alabe, hable lenguas y haga una fiesta tremenda, porque tiene un padre y una madre que lo aman. No piensen que son unos viejos canzones odiosos que molestan, que me quieren fregar la vida, que me quieren robar la paz. No, si sus padres le aman, alabe a Dios y dígale: Señor, que esas exhortaciones sean, ¿cómo se llama? Un arrullo. Que esas exhortaciones sean una enseñanza. Que esas exhortaciones me hagan un hombre pulido, una mujer pulida, un hombre de bien, una mujer de bien. Aunque a mis oídos suene feo, pero que mi carácter sea formado para la gloria de Dios. Porque muchos hijos no valoran a sus padres, no los respetan, alabado sea el Señor, y quieren ser líderes, y quieren ser pastores, y quieren ser hombres de Dios. Pues el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y honrarlo no es solamente decirle: uy, qué viejo tan buena gente, qué vieja tan buena gente. No, es respetarlo, es darle el lugar que le pertenece, es apoyarlo en los momentos de necesidad, es darle un abrazo cuando lo necesite. Alabado sea el nombre del Señor. Es estar ahí en todo tiempo para asistirle. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios. José enfrentó la prueba del menosprecio. ¿Eso lo hundió? No estamos leyendo todas las citas, mis amados, por eso yo le recomiendo que las lea. Pero él no sucumbió a eso. Iba paso adelante, porque tenía un carácter firme.
Amén. Él no dijo, bueno, es que hasta aquí llegué, porque es que de esa manera ¿quién llega a donde tiene que llegar? Es que fue el propio pastor el que me menospreció. Es que así no llega nadie a ninguna parte. Alabado sea el Señor. Se puede llegar, se puede llegar. Con lluvia de golpes, de espadas y de tropiezos, se puede llegar. José llegó, alabado sea el Señor. José llegó a su meta. Ahora veamos otra prueba que él enfrentó, una prueba de carácter moral. Amén. Capítulo 39. Leamos el versículo 7. Sabemos que José fue vendido a Egipto, que llegó a la casa de Potifar. El versículo 2 dice del capítulo 39: mas Jehová estaba con José. Capítulo 3: y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, no es solo el testimonio del Espíritu Santo que Dios estaba con José, sino que la gente que lo rodeaba veían que Dios estaba con él. Alabado sea el Señor. Qué bueno ese ejemplo, ¿verdad, hermanos? Amén. Porque a veces decimos, no, es que me conozca Dios y que sepa Dios, y lo demás vale un comino. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo recomendándole a Timoteo? Que el hombre de Dios tenga buen testimonio de los de afuera. Y eso quiere decir que otros reconozcan su testimonio. Gloria al Señor. Eso pasó con José. Versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Por qué le dijo? ¿Porque era un vejestorio feo? ¿Porque era manco, cojo, ciego, tartamudo, le faltaba algo? No. Mire lo que dice el verso 6. Y dejó Potifar todo lo que tenía en su mano, en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. O sea, una absoluta confianza. Y era José ¿cómo? De hermoso semblante y de bella presencia. Porque algunos piensan que la presencia es irresistible. Amén. Y entonces ante eso hay que rendirse definitivamente. Pero no, este hombre, yo pienso que si la Biblia dice, como yo les digo, que la palabra de Dios es honesta y transparente al decir las cosas, así como dice que le menospreciaron, y esa palabra es correcta, cuando dice que era hermoso, de hermoso semblante y de bella presencia, miren muchachas, ese era un hombre bien plantado. Bien plantado. Cualquiera de ustedes estaría dispuesta. Alabado sea el Señor. Y allí encontró a una, pero era una mujer casada, era la esposa de su amo, la mujer de Potifar. Dice que puso sus ojos en él. ¿Y cómo le decía a ella? Atrevida, ¿verdad? Yo pensé que eran solo las del siglo XXI, que eran solo las millennials. No, en ese tiempo, mire hermanos, cuántos años atrás había una mujer atrevida. Porque cuando Dios usa una mujer, gloria a Dios, pero cuando se deja usar del diablo también es cosa tremenda. Así que guárdese de los instrumentos del diablo. Amén. Porque hay demonios vestidos de mujer. Amén. Y ella le decía, duerme conmigo. Verso 8. Y él no quiso. Eso se llama firmeza de carácter. Él no quiso. ¿Y qué le dijo a la mujer de su amo? He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Oh, aleluya. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Oh, alábale que Él vive, hermanos. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y ahora él mismo, en signo de interrogación, la enfrenta y le dice con convicciones, con firmeza: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él está diciendo: yo reconozco que en la casa de mi amo, después de él soy yo. O sea, yo ocupo un lugar importante. Él reconoció, él valoró esa posición, él valoró ese lugar. No lo tomó en poco. No dijo: esto no es nada, esto no sirve para nada, esto es una cosa que no tiene valor para mí. Oh, gloria al Señor. Él dijo: es que después de mi amo soy yo, y eso para mí tiene un significado. Eso para mí representa algo trascendente. Para mí es importante. A mí me vendieron como esclavo y yo llegué como esclavo, y ahora llego a la casa de un hombre que no es mi papá, que no es mi mamá,
ajeno. Antes en la casa me menospreciaban. Estoy en la casa de un hombre ajeno que no me conoce y me brinda toda esa confianza. Me entrega toda esa confianza. ¿Cómo le voy a pagar mal por Dios? Aleluya. ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Cómo pecar contra Dios? ¿Estaba decidiendo con firmeza de carácter? Yo creo que antes de la firmeza de carácter había habido sinceridad genuina. Había habido reflexión prudente. Había habido determinaciones resueltas en su corazón. Y esas cosas empujaron su carácter con firmeza para decir: no, yo no puedo pecar contra Dios. No puedo pecar contra mi amo. Yo no puedo cometer ese tan grande mal. Verso 10. Hablando ella a José cada día. Qué piedrita en el zapato, ¿verdad? Qué piedrita en el zapato. Dice que todos los días le hablaba. Y vuelvo y les reitero, la palabra es franca cuando dice las cosas. Si dice que todos los días, es porque pasaba todos los días. Aleluya. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él. Mire, hermanos, esto es una situación peligrosa y terrible. Si usted se para en ese escenario, eso no es fácil. Una cosa es estarlo diciendo aquí, otra cosa es estar ahí frente a la situación. Dice que él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y entonces ella se inventó una trama que ustedes ya conocen. Aleluya. Y entonces, aparte de haber salido, demostrado un gran compromiso moral y una firmeza de carácter frente a los asuntos relacionados con la moral, ahora él vive la prueba de la calumnia. Versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, o sea, ahí ya estaba con la gente que había venido a escuchar su ruido y sus gritos y su alaraca de que este hombre me quería violar. Y mire todo lo que se inventó. Verso 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Eso era verdad o calumnia? Los que conocemos la palabra y la historia sabemos que era una gravísima calumnia. Le costó a José ir a la cárcel. Amén. Amén. Enfrentó la prueba de la calumnia. ¿Cuántas llevamos? Enfrentó la prueba del menosprecio. Enfrentó la prueba de carácter moral. Enfrentó la calumnia, la prueba de la calumnia. Amén. Avancemos. Capítulo 40, versículo 15. Gloria al Señor. Cuando él va a la cárcel, allí estaban 2 presos más. Dios le dio gracia a José allí con el jefe de la cárcel y lo puso en buena posición, y había un panadero y un copero que estaban presos también, y ellos tuvieron un sueño y José les interpretó el sueño de parte de Dios. Amén. Y entonces uno de ellos iba a ser librado de la cárcel. A uno de las personas a quien él le contó que le contaron el sueño, y él se lo interpretó. Y entonces él le dice a ese hombre, verso 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, o sea, de esa cárcel, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Es decir, yo estoy aquí injustamente. Entonces libró la prueba de la injusticia. Amén. La prueba de la injusticia, sobrevivió a ella también, porque dice: fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Pero resulta que el copero se fue muy feliz a la casa de Faraón y empezó a servir el vino y a atender la casa de Faraón, y se le olvidó que José existía. Amén. Se le olvidó por completo. Gloria al Señor. Verso 23, leámoslo. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Eso se llama la ingratitud. Eso se llama ingratitud.
Entonces, José sobrevivió al menosprecio, sobrevivió a la prueba de carácter moral, sobrevivió a la calumnia, sobrevivió a la injusticia, sobrevivió a la ingratitud. Eso se llama tener carácter, ser firme de carácter. Nada lo hundió, fue empujado con fuerza, porque estas cosas empujan, ¿sí o no? Contésteme usted, mi amado hermano, que las ha vivido en alguna dimensión, tal vez no tan grave como José, las ha experimentado. ¿Esas cosas empujan o no empujan? Empujan, hermanos. Quieren sacarlo a uno, ¿verdad? Quieren sacarlo del camino, quieren sacarlo del propósito, quieren sacarlo del objetivo primordial, quieren desubicarlo, quieren emocionalmente afectarlo y arruinarlo. Pero algo maravilloso es que Josué se mantuvo estable. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. José se mantuvo con su carácter, tenía un carácter firme, no se dejó mover de ninguna manera. José se casó, formó una familia. Verso 52 del capítulo 41 dice: y llamó el nombre del segundo, o sea, de su segundo hijo, Efraín, porque dijo, ¿qué se dijo a sí mismo? José, ¿qué se dijo? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo tengo esa palabra resaltada ahí en mi Biblia como ustedes no se la imaginan, hermanos. Porque Dios nos puede hacer fructificar en medio de las aflicciones. El panorama puede ser oscuro y Dios puede levantarnos de en medio de ese panorama oscuro. Los vientos pueden estar en nuestra contra, pero Dios puede levantarnos en medio de la adversidad. Dios puede hacer cosas extraordinarias. El carácter de José no le permitió decir: no, es que yo desde pequeñito era menospreciado y eso ya lo traigo desde atrás. Desde niño, es que mi vida fue de solo menosprecios, hombre, ¿qué esperan de mí? Él no dijo tampoco: no, es que esa mujer, imagínense la posición de ella, era una doña señora, ¿cómo yo iba a resistir eso? Tampoco dijo: no, es que con todas esas calumnias y tantos años metido en la cárcel, perdiendo el tiempo, ya el propósito de Dios tal vez no existe para mí. Tampoco pensó en las injusticias, tampoco pensó en la ingratitud. Él solamente sabía que en la casa de Potifar, o en la cárcel, o en la calle, o a donde quiera que fuera, si Dios estaba con él y las circunstancias estaban en contra, no importa. Lo más valioso es que Dios estuviera agarrándolo de su mano, sosteniéndolo para sacarlo en victoria. Alabado sea el Señor. Había un carácter firme. Y yo sí que pienso, mis amados hermanos, que necesitamos tanto fortalecer nuestro carácter. Tanto fortalecer nuestro carácter. Hay personas que abandonan la iglesia porque otro no les extendió la mano y los saludó. Pues si no le extendió, búsquelo y salúdelo. Si quiere el saludo de esa persona, pues acérquese y salúdelo. Alabado sea el Señor. No piense en la opinión de otros, que puede ser una opinión errada y equivocada. Es que nosotros no dependemos de las opiniones de los hombres. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. La opinión de un hombre es la opinión de un hombre, y es subjetiva y puede estar mezclada con errores, pero Dios no se equivoca, Dios no falla. Los juicios que Él emite son fieles, son verdaderos, son santos, son justos, son fieles, son perfectos, porque no hay nada equivocado ni errado en Él. Él es un Dios fiel que permanece para siempre. Mire, mis amados hermanos, la forma como nosotros reaccionamos y la forma en la que tomamos nuestras decisiones frente a las diversas circunstancias de la vida reflejan el material de que estamos hechos tú y yo. Amén. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tal vez tú digas: por aquí pasó un huracán, me mojó, me bañó, me lavó, me tumbó, me arrastró, sentí que me ahogaba, pero aquí estoy. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Dígalo, hermano. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Fortalécete en el Señor. Alabado sea Dios. Sabe, mis amados hermanos, nosotros no pertenecemos al sol que más alumbre. No. Amén. Amén. Nuestras decisiones son firmes, tienen un fundamento firme y se llaman la eterna palabra de Dios. Es por eso que debemos aprender a orar y a tener comunión con Dios y a fortalecer estas áreas de nuestra vida. Alabado el nombre del Señor, porque tener en cuenta a Dios nos asiste, nos bendice. Y quiero terminar leyendo un versículo de Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, vamos a ir allí a este escrito del apóstol Pablo, gloria al Señor, para concretar por qué mencionamos estas cosas. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, mis amados hermanos, vamos a leer de allí, de ese precioso capítulo 1 de Romanos, el versículo 28, gloria al Señor. El versículo 28, este capítulo 1 está hablando de algunas situaciones de la gente que se aparta del Señor, que abandona a Dios. El versículo 28 dice: y como ellos, léalo conmigo por favor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Dios es cruel? ¿Por qué los entregó a una mente reprobada entonces? ¿Por qué les entregó a cosas desordenadas que usted puede leer en todo el capítulo 1 de Romanos? Amén. ¿Sabe por qué? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y cuando alguien ellos no aprobaron, así como usted lo está leyendo en su Biblia, es una actitud deliberada. Cuando uno habla de una actitud deliberada, quiere decir una actitud voluntaria, una actitud pensada, ¿cierto? O sea, no es que de repente yo me equivoqué. Ay, no, porque todos nos hemos equivocado, ¿cierto que sí? Claro, todos nos hemos equivocado. No fue que yo me equivoqué y ay, Dios mío, la embarré porque me equivoqué, pero no fue premeditado. Amén. En el caso de esta gente dice que ellos no aprobaron. Eso habla de una actitud deliberada. Es decir, voluntariamente dijeron: no nos importa Dios, no nos interesa Dios. ¿Sabe, hermanos, que hay dos clases de ateos? Los ateos prácticos y los ateos teóricos. Amén. Los ateos teóricos son aquellos que tienen una gran argumentación tratando de comprobar científicamente que Dios no existe. Pero los ateos prácticos son aquellos que, aunque digan que Dios existe, con sus hechos lo niegan, porque viven como si Dios no existiera. Amén. Este tipo de gente es la que Dios habla aquí y dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Empiezan con prácticas que no agradan a Dios, prácticas que no honran a Dios, prácticas que no glorifican a Dios. Por eso, mi amado hermano, cada vez que tenga que decidir, cada vez que tenga que pensar en una actitud, ¿honra esto a Dios o no? Párese en el espejo, mírese y diga: Señor, yo te amo, yo creo en ti. Esta actitud, esta decisión, esta determinación, esto que voy a hacer, ¿te honra o no te honra? ¿Glorifica tu nombre o no glorifica tu nombre? Porque yo quiero hacer tu voluntad. Y si esto no te agrada, no importa que yo me sacrifique, sencillamente no te agrada, pero vivo para ti porque tengo objetivos claros. Y sé hacia dónde me dirijo, y sé para dónde voy, y conozco a quién le pertenezco. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Colóquese de pie, hermanos. Cuando hablamos o mencionamos decisiones sensatas, es porque también hay decisiones necias.
Alabado sea el Señor. Las decisiones necias están enfocadas en nuestro propio egoísmo, en satisfacer nuestros propios gustos, en saciar nuestras propias opiniones, en agradarnos a nosotros mismos, en estimular nuestro ego, en decir yo me lo merezco, es que a mí me gusta, es que es mi apetito, es que a mí me parece, es que esto me satisface, es que esto es bonito, agradable y atractivo. Pero las decisiones sensatas se enfocarán en que yo me arrodille y le diga: Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es agradable a tus ojos? Glorifica esto tu nombre. Aprovecha a tu reino. Honra tu presencia, esta actitud, esta decisión. Si se trata de satisfacer nuestra carne, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero si se trata de honrar y glorificar a Dios, nuestras decisiones tienen que ser sensatas. Y para que sean sensatas, deben ser sinceras. Debe haber mucha franqueza. Debe haber reflexión prudente. Hay que meditar, hay que considerar. Hay que tener comunión con Dios para masticar las ideas y que sean santas, para que nuestro compromiso y nuestras decisiones sean santas también. Tiene que haber de nuevo resolución, determinación, osadía, capacidad de hacer lo que nos hemos decidido o determinado a hacer sin importar el costo que haya que pagar. Cuando es para la gloria de Dios, Dios se encargará de los resultados. Cuando es para la gloria de Dios, Dios dirá las consecuencias de esas decisiones. Cuando son nuestras, nosotros solos pagaremos el precio. Necesitamos también firmeza de carácter. No podemos ser flojos, pusilánimes, miedosos. Cuando se trata de vivir para Dios, hay que ser muy valiente. Habrá que resistir la hostilidad del mundo. Habrá que resistir la influencia de afuera. Habrá que resistir la opinión contraria a la palabra. Por eso se requiere firmeza de carácter. Qué lindo, mi amado hermano, que en esta mañana hubiera quienes pudiéramos enfocar nuestra visión en decisiones sensatas, decisiones que conduzcan al cumplimiento del programa de Dios para con nuestra vida. Que no nos desviemos, que no tomemos rumbos equivocados, que no nos salgamos del camino, que no vivamos la vida apuntándole a todo sin atinarle a nada. Que tú puedas entender para qué mi Dios te concibió cuando te permitió vivir. Para qué Dios te dio la clase de padre y de madres que te dio. ¿Por qué Dios te entregó la familia que te entregó? ¿Por qué Dios puso a tu lado las personas que ha puesto a tu lado? Porque Él ha estado presente, apareciéndote en tu vida, estorbándote muchas cosas y haciéndote pensar en otras. No es casualidad. Las decisiones sensatas no son fáciles de tomar. Habrá una presión hostil permanente ejerciendo fuerza sobre ti, empujándote continuamente en una dirección contraria. Pero hay una invitación del Señor en esta hora.
Amado hermano, si tú eres un hombre mayor, una mujer mayor, quizás mucha parte de tu vida está decidida ya, y gracias a Dios por tenerte en este lugar. ¿Por qué no levantas tus manos, te arrodillas o vienes al altar y le dices: Señor, mis hijos, el fruto de mi vientre? Si tú eres una persona joven, ¿por qué no te arrodillas o levantas tus manos? ¿Por qué no te pones frente al espejo de la palabra? ¿Por qué no hablas con Dios por un momento? ¿Por qué no te humillas y le dices al Señor, como nos enseña Santiago: si tú quieres, si a ti te place, si es tu voluntad, si a ti te parece, Señor, yo no quiero hacer nada contrario, nada diferente. Hay decisiones, hermanos, que muchos de ustedes tienen que tomar en algún momento de su vida, y algunas de ellas comprometerán su futuro por siempre. ¿Por qué no consultar a Dios? ¿Por qué no decir como el salmista del Salmo 25: enséñame, guíame, revélame, muéstrame? No dejes a Dios de lado en tu vida. Déjalo a Él involucrarse en tus proyectos. Déjalo a Él involucrarse en tus planes. Déjalo a Él guiarte en tus decisiones. No te precipites, no hagas nada a la ligera. Deja que Él se involucre. Dale el permiso en tu corazón. Dale permiso, ábrele las puertas de tu corazón y dile: Señor, entra. Yo quiero ser sensato, sensata a la hora de decidir. Amado hermano, usa la franqueza, usa la sinceridad. No te mientas a ti mismo, no dejes que el diablo te muestre espejismos, cosas bellas donde solo hay tinieblas. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Sé sincero contigo mismo y sé sincero con Dios. Reflexiona si es coherente con la palabra de Dios las decisiones que vas a tomar, si tienen fundamento en las Escrituras, si Dios las aprueba en su palabra o las descarta. Tómate tiempo para leer las Escrituras, tómate tiempo para tener comunión con Dios antes de comprometer tu palabra, antes de decidir. Y una vez decidido, ser resuelto. Les dije que lastimosamente quienes practican el mal tienen unas determinaciones tan firmes en lo que se proponen, y tienen un carácter tan definido. No vacilan cuando van a hacer lo malo. Pero los cristianos, lastimosamente, nos hemos hecho débiles y frágiles, incapaces de levantarnos para defender nuestras convicciones y nuestras decisiones en el Señor. Dios que estás en el cielo, henos aquí delante de ti.
Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Si otros han podido, ¿por qué nosotros no podemos? Si estos personajes de la historia nos inspiran, Señor, ¿no tendrás acaso un hombre o una mujer en este tiempo? ¿No habrá alguien, Señor, dirígenos, guíanos, enséñanos? Solos no podemos, oh Dios. Nuestra fuerza nada es. Pero tú eres sobre todas las cosas. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Padre bueno. Gloria a tu misericordia para siempre. Gloria a tu misericordia para siempre, Señor. Levanta tus manos, mi amado, por un instante solamente. Dale un culto al Señor por un momento. Dile: Señor, yo quiero ser un esclavo voluntario tuyo, porque has sido más que bueno conmigo. Quiero obedecerte, quiero servirte, quiero honrarte, quiero agradarte, quiero serte fiel. Toma mi vida en tus manos, oh Dios. Tú eres mi Dios, tú mandas, tú tienes la última palabra. Tú decides sobre mí, Señor. No son mis pensamientos, no son mis opiniones, son tus determinaciones. Queremos estar sujetos a tu voluntad. Guarda nuestro corazón de la arrogancia y de pararnos por encima de tu palabra en cualquier cosa que decidamos. Guarda nuestros sentidos, Señor, porque somos humanos y podemos fallar en cualquier instante. Solo dependemos de tu dirección, estamos bajo tu techo, bajo tu cobertura. Hacer las cosas por nuestro propio impulso y nuestra propia naturaleza, Señor, sería perder el tiempo. Sería llegar a un final fallido. Por tropiezos que hayan, por dificultades que hayan, por hostil que sea el entorno, si tú nos das fuerzas, podremos cumplir tu programa. Henos aquí, Señor. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, mi alma te da la gloria. Vives para siempre. Haz llover, haz llover. Aleluya. Abre las Qué bueno estar dispuestos, puertas hermano, del a que Dios anule nuestros planes.